Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es: para mí el vivir es Cristo. Pablo ha demostrado que vive para Cristo. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, inclusive en esta carta de Filipenses a los de Filipos, a la iglesia de Filipos o de Filipo. Y él ha demostrado de una o de otra manera que para él el vivir es Cristo, que él vive para Cristo. Pablo nos ha mostrado que todas las cosas ayudan o nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, a los que aman al Señor. Por eso lo dejó escrito en Romanos 8:28. Todo toma sentido cuando ponemos a Cristo por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, Pablo, él no era en ese momento, no era un prisionero de Roma. Y ahorita veremos por qué. Él era un prisionero, pero de Cristo Jesús. Por eso a la iglesia de Éfeso, en Efesios 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Esto significa que Pablo veía a los soldados que estaban encadenados precisamente a sus muñecas o que lo custodiaban, no como guardias, no tanto como guardias o como soldados, sino que eran almas que también necesitan a Cristo. Es por eso que él dice: yo soy prisionero pero de Cristo, ¿no? Lo veía como hombres que también necesitaban conocer a Cristo Jesús. Necesitamos ver, amados, como Pablo. Cada uno de nosotros necesitamos ver como Pablo. Si nuestra vista está puesta en Cristo, todo nuestro entorno, créemelo, va a cambiar. Lo vamos a ver de una manera distinta. Ahora vamos a ver cuál es la filosofía de vida de Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:17, él escribe, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, lo cual podemos decir con certeza que es un consejo para nosotros de parte de Dios de cómo conducirnos. Y escribe Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para Pablo, los sufrimientos de la vida no durarán por mucho tiempo. Esa es la filosofía de vida de Pablo, en comparación con la gloria venidera. Hace ya tiempo, casi recién que iniciamos aquí en la congregación, puse una ilustración y agarré y compré una cuerda enorme, larguísima. Obviamente que esa cuerda tiene fin. Y no recuerdo a quién fue el que le dije: desenróllala, y se la llevó y pues obviamente salía esa cuerda. Y en la punta de la cuerda, más o menos como una pulgada, le puse un pedazo de tape. Entonces, para que veamos la filosofía de vida, no nomás de Pablo, sino de los seguidores de Cristo y de lo que produce Cristo a través de los siglos en los que le aman. La mayoría del mundo vive para ese pedacito de tape que yo había puesto. Y la eternidad es toda la cuerda. Y les dije ahorita, aunque la cuerda tiene fin, la eternidad nunca va a tener fin. Y muchos se burlan de nosotros diciéndonos que somos unos mediocres porque vivimos para esa inmensidad, cuando ellos se preocupan únicamente por ese pedacito. Hay una ilustración también en una película de Pablo, el apóstol de Cristo,
que lo ponen y le dice: ¿has navegado? Le dice al centurión Pablo. Y le dice: sí. Ok, ¿has visto ese vasto mar, ese ancho mar, ese vasto e infinito, que parece infinito mar? ¿Sí? Dice: pues tú vives, y agarra él así con la mano agua, dice: para esto, y esta vida se te desliza en las manos, yo vivo para eso. Entonces, para que tengamos una idea de cómo es que ellos veían la vida aquí. Y esto es lo que precisamente Pablo hoy nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo. Él veía que los sufrimientos de esta vida no significaban nada. Y es la única manera en que yo puedo entender a un Pablo que está sumamente golpeado, que se la pasó en cárceles, que no podía inclusive enderezarse de tanto golpe que tenía él en la espalda, y aún así escribir desde Roma, preso, sabiendo que va a ser sentenciado, y escribirnos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y decirte: gózate en el Señor, te digo, gózate, regocíjate. ¿Cómo alguien puede escribir eso? El sufrimiento que se experimenta en la tierra es un instante en comparación con la gloria que se experimentará eternamente. Segunda de Corintios 4:18 escribió el apóstol Pablo: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la esperanza que nos da el Espíritu Santo en la palabra, y esa debe ser la filosofía de nuestra vida. Decir con seguridad y con fe: para mí el vivir es Cristo. Dice el verso 19, no se muevan de ahí, de Filipenses 1. Dice el verso 19: porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Sé que por su oración significa que por la oración somos sostenidos en medio, obviamente, de pruebas, en medio de luchas, en medio de las circunstancias, de la adversidad. La oración nos da fuerza. ¿Cuántas personas orarán por nosotros? ¿Y por cuántos oramos nosotros? Para que podamos tener idea de lo importante que es la oración en nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. La Biblia nos dice en Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, Espíritu con mayúscula, así que está hablando del Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De antemano Pablo pide que oren por él. Así se lo dice a la iglesia de Tesalónica: oren por nosotros, en 1 Tesalonicenses 5:25. Y obviamente que debemos estar orando. Es importante, hermanos, unos por otros. Unos por otros. Debemos estar orando siempre. La oración eficaz del justo puede mucho, según Santiago 5:16. En 2 de Corintios 1:11 dice: y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¡Qué maravilla! Dios escucha la oración. Pablo les da el ejemplo y les escribió en el verso 4: orando y rogando con gozo por todos ustedes. Estoy orando, aunque estoy en prisión, dice Pablo, estoy orando con gozo por todos ustedes, les dice a los de Filipenses, dándoles un ejemplo enorme y dándonos un ejemplo a nosotros.
Y el Espíritu Santo dándonos una enseñanza a nosotros de cómo conducirnos. Y luego añade Pablo y dice, y a la suministración del Espíritu de Cristo. Aquí leemos, al igual que leímos en Efesios, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 4, 6, 18. Significa que necesitamos la suministración, el apoyo, la ayuda, la fortaleza de parte de Dios Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. Cuando viene la prueba y los amigos faltan, cuando nos sentimos que estamos solos y que nos sentimos angustiados a través de esa prueba y esa adversidad que viene fuerte, siempre, hermano, siempre debes de saber y confiar que Dios está ahí, que el Espíritu Santo está ahí y está en ti. Esto es una bendición enorme. Ahí está con nosotros, ayudándonos. Efesios 3:16 dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cristo nos fortalece con el Espíritu Santo para la obra que Él nos llama. El Señor nos fortalece y está a nuestro lado. Esto es algo que Pablo experimentó una y otra vez, y no nomás Pablo. Dice 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Pablo confía 100% en el apoyo, en el poder del Espíritu Santo. ¿No? ¿Cuántos de nosotros no sabemos y a veces recitamos de memoria Hechos 1:8? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Él nos da poder y siempre está ahí en nosotros. Pablo conoce la escritura que dice, no con ejército. En Zacarías 4:6, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Dios nos apoya y nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pedro, sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado, dije Pedro hace rato, no, dice Pablo, sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi liberación. Qué importante, liberación, mira, se deriva del término griego, o sea, en el original griego significa salvación, pero también se traduce como bienestar y escape. Lo que Pablo está enseñando por liberación aquí es que está seguro que será librado de la angustia temporal que él tiene, sea en vida o sea en muerte, pero es sí o sí. Él será liberado. Y esto es una gran bendición. Es la seguridad que nos da el Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, yo le doy gloria a Cristo, sea vivo o sea muerto. Y vaya que le dieron gloria a Dios. Mi anhelo y esperanza, dice, de que nada seré avergonzado. No hay vergüenza en poner nuestra confianza en Dios. Pero para nada, nuestra esperanza está en Cristo. El hombre que confía en Cristo camina sin vergüenza en este mundo.
Por ejemplo, Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo sabía que si ocurría algo malo por compartir el evangelio, Cristo sería magnificado. Y si ocurría algo bueno, o sea, lo contrario, Cristo sería magnificado. Toda la vida de Pablo era una vida que le daba gloria a Cristo, que magnificaba a Cristo. Y esta es la enseñanza que nos está dejando a nosotros precisamente en este versículo 20, Romanos 9:23, como está escrito en donde en Isaías 28:16, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. No hay ninguna vergüenza en tener puesta nuestra confianza y creer en Jesucristo, incluso si las personas se burlan de ti o si quieren hacerte mal. Pablo dice confiadamente, y nosotros debemos decirlo, en nada seré avergonzado, porque Pablo confiaba en Dios. Y por consecuencia, obviamente, creía en la palabra de Dios. Y nosotros también. Dice el Salmo 44, hablando de David, dice, bienaventurado el hombre que puso en Yahvé su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Oh, dichoso, doblemente feliz el hombre que puso en Dios su confianza. David ya lo había escrito también en el Salmo 34 y en otras ocasiones. 34:8 dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. Este Salmo 40 tiene una expresión de fe de David en Dios y vemos que hay mucha similitud con lo que Pablo está escribiendo. Por ejemplo, en este Salmo 40 dice David, describe la experiencia de liberación interior y exterior. Da testimonio de un clamor escuchado. Te lo dejo de tarea para que llegues y lo veas en tu casa, el Salmo 40. Anuncia la espera de una nueva liberación. Es una expresión de la fragilidad humana y la fidelidad divina. Es un testimonio del poder esperar en el Señor. Es una expresión de la importancia de la educación sincera. Va muy de la mano precisamente a lo que estamos viendo en estos versículos de Filipenses 1. Y es una expresión de la seguridad de que Dios escucha, responde las oraciones de su pueblo, de cada uno de nosotros. Jeremías también dejó escrito en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 7, dice, bendito el varón o el hombre que confía en Yahvé y cuya confianza es Yahvé. Bendito sea Dios. Luego añadió Pablo y dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Me encanta esta expresión de pensamiento. Qué maravilla de pensamiento y de fe. Esta es a la libertad que Pablo precisamente se refiere. Pablo entiende que si muere o si vive, Cristo será magnificado. Prácticamente Pablo dice, si me voy o me quedo, si me enfermo o me muero, Cristo será magnificado. Si vivo encerrado en la cárcel, Cristo será magnificado. En Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Veamos lo hermoso que es esta palabra. Esto significa que Cristo debe ser lo más importante en nuestra vida. No debemos desviar nuestra vista ni por un momento de Él.
Cristo será magnificado. Si Cristo no está, todo es en vano. Eso es lo que prácticamente está enseñando. Por eso Pablo llega a la conclusión en el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Qué convicción, qué fe. ¿Cuántos de nosotros podemos decirlo? Para mí el vivir es Cristo. Significa que estamos para lo que Cristo quiera. Eso es lo que significa. Si Cristo quería que Pablo se quede en la cárcel, si salía, si se enfermaba, si moría, etcétera, está bien, decía Pablo. Es lo que Cristo quiere. Nos diría Job, o que recibiremos nomás el bien y no el mal de parte de Dios. Hoy en día parece que hay algunos predicadores que quieren echar de lado el mal y puro bien. Y si te enfermas es porque estás en pecado. No. Acabo de subir ahí en mi página un post del pastor John MacArthur. Ha estado muy malito y óyelo hablar. Y él dice, sé que estoy pronto para ir con el Señor. En ningún momento está ni atando, ni reprendiendo, ni diciendo absolutamente nada. Porque para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y ahorita vamos a ver lo que esto realmente significa. Pablo lo que ve es la voluntad de Cristo, es la voluntad de Dios. Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y estas son las paradojas de la Biblia. El hombre en la carne, el hombre que no ha conocido a Cristo, no lo puede entender y dice, no puedo creer que morir sea ganancia. ¿Cómo puede ser ganancia? Es una locura. Sí, es una locura. Porque Cristo te dice, más vale dar que recibir. Pero eso no me han enseñado a mí. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que si alguien los golpea en la mejilla, le pongan la otra. Y que si alguien te obliga a caminar 1 milla con él, vayas con él 2. Son las paradojas de la Biblia. Es por eso que Cristo entregó su vida. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15. Pablo lo sabe muy bien y por todos murió. ¿Quién? Cristo. Está hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una frase que a mí me encanta y lo llegué a poner en algunos como eslogan de aquellos discos que llegué a grabar. Y decía que si Cristo murió por nosotros, nosotros hemos de vivir para Él. Eso es. Tomemos nota, para Pablo la vida se resume en Jesucristo. Para Pablo Cristo es su razón de ser. El morir es ganancia. ¿Cómo puede ser esto? Si me muero salgo ganando, está diciendo Pablo. Debemos tener esa fe, esa seguridad. Ahora Pablo ya había visitado el tercer cielo.
Así que a Pablo no le podíamos contar absolutamente nada en cuanto a esto. Segunda de Corintios, ¿no? 12 al 4. Algunos de nosotros conocemos esta historia. Pablo está hablando y para no exaltarse él mismo, y de antemano lo está usando como un ejemplo de humildad. Ahí en 2 12, 2 al 4, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo. No dice su nombre. Dice que hace 14 años, que fue cuando el Señor lo llamó a él. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras indescriptibles, dice Pablo. Palabras que no las puedo decir inclusive. Lo que yo vi, lo que el ojo vio, lo que el hombre no ha oído ni ha visto, es lo que Pablo estuvo viendo ahí. Pablo sabía a dónde iba y que al morir era ganancia. En cierta ocasión declaró en Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? No, porque iba a subir a Jerusalén y los hermanos le decían, no, porque te van a apresar, te van a agarrar. No subas. Se lo estaban profetizando. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto me recuerda también a Pedro y a Juan cuando salen del concilio, que fueron golpeados y que ellos salen contentos por haber llevado la palabra ahí y haber sido golpeados por eso. Wow. Esto nos enseña que la muerte es una gran pérdida para un hombre carnal, para un hombre mundano, porque lamentablemente pierde todas las comodidades terrenales y se le va toda la esperanza. El hombre carnal, el hombre mundano está enamorado de este mundo y no ve más allá de este mundo, ve la puntita de la cuerda nomás. Y ahí está su esperanza y ahí está toda su preocupación. No sabe que la verdadera vida, lo eterno, donde lo va a pasar, no lo ve. Y a veces, aunque se lo digas, no lo ve, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Y solo hay dos caminos, no hay caminos intermedios, no hay purgatorios. Por ninguna lana se te puede sacar del lugar de tormento. Una vez que tú te mueres, ya valió. Ya no hay vuelta atrás. O vas a la vida eterna con Cristo Jesús, o vas al lugar eterno, de tormento eterno. Porque así de eterno es al que estás rechazando. Así de infinito es al que estás rechazando. Y se pagó un alto precio. Derramó su sangre cuando no debería de haberlo hecho. La paga del pecado era muerte. Todos merecíamos que se nos destruyera. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Como lo leímos hace rato cuando iniciamos. Quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos.
para que pudiéramos tener otra relación con Él. Y no tanto porque Dios necesite de nosotros, no. Imagínate los millones de ángeles que tiene a su servicio, seres perfectos, maravillosos. Pero ese es el amor de Dios que a lo mejor nunca vamos a poder comprender. Pero la gente se preocupa solo por esa puntita. Sin embargo, para el verdadero cristiano es ganancia, porque es el fin de toda su debilidad y de la miseria, que todo lo contrario a lo que el mundo ve, que está enamoradísimo de este mundo. Para el cristiano, no. Por fin voy a ser liberado. La misma creación hoy en día está gimiendo por la liberación de los hijos de Dios. La misma tierra gime que quiere ser perfecta. Se le libera de todos los males de la vida y lo lleva a poseer el bien principal, la eternidad con Cristo. Por eso, hermanos, el morir es ganancia. En Filipenses 3:20, aquí mismo en Filipenses, más adelante lo vamos a ver, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Esto significa que debemos tener esa fe, esa convicción de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Metamos esa información de una vez a nuestra mente. Ok, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Padre, ¿qué es lo que quieres que haga para ti? Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:19, lo dijo en Juan 17:14 y lo escribe también precisamente el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:3. Los cristianos debemos ser diferentes en los valores, en las creencias y en nuestro comportamiento. Debemos rechazar la tentación de vivir como si fuéramos del mundo. Debemos usar el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal. Y debemos ser embajadores de Cristo, representando el reino de Cristo ante los incrédulos. Para mí el vivir es Cristo. Dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne, digo, me encanta como piensa o como pensaba Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo entiende cómo nosotros debemos entender que vivir, el estar en esta vida es necesario, pero para el beneficio de la obra de Dios. ¿Cómo sería el corazonzote de Pablo? Que Pablo prácticamente, si pudiera decirlo, decía: sálvalos a ellos, Señor, no le hace que yo me pierda. Por eso dices, no sé qué escoger. Era tan importante la iglesia para Pablo. El ser humano era tan importante para Pablo, que decía: si me quedo, es por el beneficio de la obra, para compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo desea vivir para Cristo, para llevar a cabo el trabajo que Cristo le encargó. Pablo nos deja el consejo de Dios en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Échenle ganas. Prácticamente es lo que nos está diciendo la palabra. El verdadero cristiano ama la obra de Dios, ama vivir para glorificar a Cristo. Pablo no ve su vida como de una manera egoísta.
Pablo no está diciendo, no, es que yo soy el que debo salir adelante, yo soy el que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pablo ama la iglesia, ama el cuerpo de Cristo, ama al ser humano, ama las almas y se entristece cuando sabe que esa alma se fue al infierno. ¿Cuántos de nosotros le seguimos el cuento o el jueguito en lugar de decirle a esa persona, te la estás jugando? Recapacita, te la estás jugando. Para mí el vivir es Cristo. Verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, aunque deseo partir y estar con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Si somos cristianos verdaderos, tenemos ese deseo de estar con Cristo. Porque la palabra de Dios nos deja ver lo que nos espera. Te doy así una leve repasada. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es lo que profetiza precisamente Juan, que fue y vio en el futuro. Y ya no habrá muerte, ni habrá más dolor, no habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Jesús tiene casas preparadas para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pisó aquí la tierra y anduvo entre nosotros, en Juan 14:2-3 se registran sus palabras y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas residencias hay. Órale. Y si así no fuera, dice, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, les prepararé lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estaremos con Cristo por siempre. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que creen en Él. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Solo meditemos por un momento en los versículos que acabamos de leer, en lo que es la eternidad. Solo valoremos lo que Cristo hizo por nosotros y su promesa. Apocalipsis 7:16-17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo esto es hermoso. Así que no temas a la muerte. El morir es ganancia. Pablo tiene en mente esta idea, por eso quiere partir, lo cual es muchísimo mejor. Segunda de Corintios 5:6-8 lo vuelve a repetir y dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Imagínate qué hermoso es cuando tú cierras tus ojos aquí y te desprendes de este cuerpo que será destruido, y ves esos ángeles. Yo, basándome en lo que habló nuestro Señor Jesús del rico y Lázaro, ves que los ángeles llegan por ti y te llevan al tercer cielo, a la presencia de Dios,
donde no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor. Donde Dios tiene una residencia preparada para ti. ¿Por qué lo dijo? Si no fuera así, dice, yo no se los hubiera dicho. Aquel que bajó del cielo es el único que ha subido al cielo y es el que nos ha revelado todo en su palabra. Para mí el vivir es Cristo. Verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, nomás les dice Pablo. Otra vez Pablo nos enseña lo que leímos en el verso 22, vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Y ahora les dice, quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:43, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Te halle haciendo qué? Sirviéndole, dando tu vida por Él, hablando, compartiendo el Evangelio. Qué hermoso es el Señor. Por eso, sin titubear, debemos tener este privilegio, vivir para Cristo, quedarnos aquí en la carne, entender que si estamos aquí en la carne, aparte de las tareas que tenemos que hacer, obviamente, para poder vivir, pero aparte de eso, decir yo estoy aquí porque necesito compartir del Evangelio, compartir del amor de Cristo, de lo que Cristo hizo por mí. Valorar, es tiempo de valorar, no de embarrar, hermanos. No de congraciarnos con el mundo. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en pláticas obscenas? Y también estamos jijiji, jajaja. No, date a respetar como un hijo de Dios. Que los demás te vean y digan, es un hijo de Dios. Hasta se incomodan decir una mala palabra delante de ti. Verso 25. Ya me lo terminamos. Y confiado en esto, dice Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Para su provecho y gozo de la fe. Provecho también se traduce como progreso y significa el avance. Escucha, significa el avance de un ejército que se abre camino sin importar los obstáculos. Lo cual nosotros lo podríamos traducir así: me quedo, dice Pablo, para su avance en dirección correcta y que experimenten la alegría de su fe. O también me quedo para el avance exitoso y que experimenten la alegría de su fe. Pablo deseaba abrir una senda para que los cristianos llegáramos a la victoria, hermanos. Y lo hizo, lo logró. Quedó plasmado en lo que es la palabra de Dios, inspirado. El mismo mensaje es para nosotros. Verso 26, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. En el original griego dice, para que su gozo sea más abundante en Jesucristo por mí. El significado es que a medida que Pablo llevaba el Evangelio, el gozo y la confianza de ellos sobreabundaban a causa de la obra de Cristo. La iglesia de Filipo siempre se gozaba al ver que Pablo estaba predicando la palabra.
Y por eso es que participaron con Él en todas las áreas, ya lo hemos visto. Iban con Él, estaban con Él, lo consolaban, oraban por Él, le daban dinero para que el Evangelio siguiera siendo predicado, lo sostenían. A lo mejor iban y pagaban hasta la multa de la cárcel para poderlo sacar. Y a eso es a lo que se refiere la Biblia. Nueva Traducción Viviente dice así: y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. ¡Qué bendición! Para mí el vivir es Cristo. En resumen, ¿cuál debe ser nuestra filosofía de vida? ¿Cuál debe ser nuestra filosofía de vida, hermanos? Que Cristo sea el número uno. Que Cristo sea el número uno, el primer lugar en tu vida. Afirmar con fe: mi vida es de Cristo. Que puedas decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos magnificar a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo habla como el pan de vida cuando estuvo aquí entre nosotros y nos enseña que vivamos para Él. Mira lo que dice Juan 6:57. Como me envió el Padre, palabra de Jesucristo, dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y es que en Cristo está la vida, hermanos, y que no se nos olvide que la vida es la luz de los hombres. Es lo que todo ser humano necesita, a Cristo. Vivir para Cristo es servir a los demás. Así que digamos con fe y con sinceridad: para mí el vivir es Cristo. Amén.